Buenas tardes, queridos hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Les doy un saludo desde Bogotá y pido que el Señor sea bendiciendo sus vidas, sus familias, a todos los hermanos y amigos que se están conectando para continuar con el estudio de la carta a los romanos. Vamos hoy a estar estudiando el capítulo 6. Les invito entonces que iniciemos con oración. Bendito Dios, delante de ti estamos y te pedimos el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que tengas en tu gracia y en tu amor el sostenernos firmes en la fe, y que a través del estudio de tu palabra que vamos a tener a continuación fortalezca nuestra fe y también el compañerismo que tenemos como hermanos que compartimos la misma fe y la misma esperanza en Cristo. Fortalece y bendice cada uno de los hermanos que se han conectado, aquellos que más adelante verán este video, esta enseñanza de tu palabra. Te rogamos tu guía y tu dirección para este tiempo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les invito que tengan cerca de sus manos la Biblia, ya que vamos entonces a iniciar con el estudio del capítulo 6 de la carta a los romanos. En el capítulo 6 hasta el capítulo 8 encontramos un tema general, es el tema de la santificación del creyente. Específicamente el capítulo 6, que es el que vamos a estar estudiando en este momento, tiene que ver con la justicia de Cristo en la vida del cristiano. O podemos profundizar un poco más cada uno de los versículos que vamos a considerar en este estudio y podemos ver que el fruto de esa justicia de Cristo en nosotros nos hace libres de las garras del pecado. Eso es lo que vamos a considerar entonces en esta noche. Simplemente quiero retomar algunas cosas que ya hemos estudiado para llegar a lo que vamos a considerar hoy en el capítulo 6. El capítulo 3, 4 y 5 nos ha hablado de la justificación por la gracia de Dios en Cristo. Cristo ha sido nuestro sustituto y como lo enseñaba bien el doctor Martín Lutero, es una justicia ajena que es imputada a la persona creyente en Dios. Por eso disfrutamos de una comunión con Cristo a través de la gracia que hemos recibido en Dios. Pero después de hacernos hijos de Dios por medio del don gratuito, como hemos hablado, el Espíritu Santo comienza a nosotros un proceso de santificación, y es lo que hoy vamos a estar considerando. Así que les invito que vayamos a los primeros 4 versículos del texto del día de hoy. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Hay una serie de preguntas con las cuales Pablo inicia la enseñanza en este capítulo. La primera es, ¿qué diremos? ¿Qué diremos frente a la pregunta de si debemos persistir en el pecado para que la gracia
continúe abundando en nosotros. Otra tiene que ver con la muerte al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él si ya hemos muerto al pecado? Y la otra se considera como parte del bautismo, en el hecho de que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Estas preguntas nos direccionan lo que se va a desarrollar a lo largo de los versículos siguientes de este capítulo. ¿Cómo morimos al pecado? Pablo responde esta pregunta de una manera evidente. Hemos muerto porque hemos sido partícipes de la muerte de Cristo por medio del sacramento del santo bautismo. Y aquí Pablo resalta unas implicaciones que son muy importantes recordar, que por supuesto las hemos estudiado en el catecismo, pero que aquí se nos presentan de nuevo para recordar lo significativo e importante que es el bautismo para la vida de un cristiano. El cristiano en el bautismo ha sido partícipe de la muerte de Cristo, y por eso se dice allí que es como una sepultura con Cristo. Por tanto, las consecuencias de la muerte y la resurrección de Cristo se hace partícipe al cristiano de ellas, porque a partir de la fe, él comienza a vivir la vida de Cristo, guiado por Cristo, guiado por el amor de Dios, y por tanto lo que podríamos llamar como una nueva vida. Si continuamos avanzando en la lectura, en los versículos siguientes, el versículo 5 al 7 dice: porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Esto nos deja entonces una enseñanza muy especial, y es que la muerte de Cristo centraliza toda la atención como el comienzo de una nueva vida para el cristiano. Es en esencia que el creyente se apropie de la muerte de Cristo mediante el bautismo, para que de esta manera, ya como hijo de Dios, pueda experimentar y comenzar una nueva vida como un hijo de Dios renacido por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si continuamos avanzando un poco más en los versículos 8 al 10, así que si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Nuestro Salvador murió por el pecado. Ya se hizo el pago del pecado, y ahora el pecador ya ha sido declarado justo delante de Dios. Cristo ha derrotado el pecado, y sabemos que la consecuencia de ello es que Él ha derrotado y ha vencido la muerte. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el versículo 55 al 57, nos enseña esta gran verdad. Ya la muerte no tiene poder sobre Cristo, porque Él la ha vencido. Él es vencedor. La muerte entonces ya no tiene ningún lugar en Cristo. Él ahora vive para siempre una gloriosa existencia de santidad y gozo para Dios. Pablo entonces nos lleva ahora
a partir del acontecimiento de la resurrección de Cristo, a que entendamos lo que es la nueva vida para nosotros. La vida de Cristo se refleja en la nueva vida de fe y gratitud que ahora el cristiano tiene para con Dios. Ya no estamos esclavos del pecado. A partir de la muerte y la resurrección de Cristo, hemos sido partícipes también de ella. Ya no vivimos para el pecado, sino vivimos para Dios en Cristo. Y en gratitud para con Él es que vivimos una nueva vida, una manera diferente de llevar nuestra vida, y nuestra anterior conducta ha quedado atrás. Los versículos 11 al 14 nos dicen lo siguiente: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan con sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en la vida del creyente es lo que a nosotros nos capacita para responder en amor y comenzar con alegría, con un corazón dispuesto a vivir una vida agradable a Dios. Cuando existe esta nueva vida en el cristiano, se hace posible y apropiado empoderarnos de ese nuevo hombre que ha sido creado en Dios, en la justicia y en el amor. Resistimos, por tanto, al pecado cada día, y lo hacemos primero porque en nosotros mora Cristo, y segundo porque en respuesta de gratitud a lo que Él ha hecho, ahora queremos vivir una vida de amor, de servicio total a Cristo. Solamente el aprecio por lo que Dios ha hecho en su gracia por nosotros puede crear una motivación apropiada para que vivamos una nueva vida. Cuando existe este aprecio, se evidenciará verdaderamente en nuestras vidas, y esto se hará notorio en las buenas obras que son el fruto de la fe verdadera. Ya por amor a Dios, como lo he mencionado anteriormente, vamos a querer vivir una vida santa. Vamos a rechazar todo aquello que no es agradable a Dios y vamos a querer agradarle a Él con nuestras acciones, con nuestras palabras y ante todo con el servicio que vamos a dar a Él a través de la predicación del Evangelio a otras personas, del servicio a la iglesia y otras cosas que son parte esencial de la vida cristiana. Los versículos 15 al 18 dice así, iniciando con una pregunta nueva: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Qué hermosa enseñanza la que nos está dando Pablo en relación a la vida santificada del creyente. Y podemos recordar
lo que Jesús ya había mencionado. No podemos servir a dos señores, porque vamos a amar al uno y vamos a menospreciar al otro. No podemos servir a dos señores. Tampoco podemos tener dos señores simultáneamente. Y es lo que Pablo está diciendo. No podemos vivir en el pecado y pretender vivir en Cristo. Este cambio de señores, si así lo queremos llamar, fue gracias a un mensaje que los romanos escucharon y recibieron en sus corazones. El mensaje de la muerte sustitutoria de Cristo por sus pecados. El mensaje de que Cristo vivió una vida de obediencia a la voluntad del Padre, que fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ese mensaje fue el punto de ruptura entre la antigua relación con el pecado, y ahora ellos pasan a servir al Señor de la vida. Es lo que Él nos dice en el versículo 18. Una vez liberados del pecado, llegamos a ser siervos de la justicia. Y esa liberación fue por causa del Evangelio en el corazón de los romanos, y así también ha sucedido con nosotros. El Evangelio nos ha anunciado la buena noticia de justificación por gracia por medio de la fe, y hemos acogido ese mensaje con esperanza en nuestros corazones, alejándonos de nuestra antigua vida, el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Fuimos liberados de esa esclavitud y vinimos ahora a pasar al reino de Cristo nuestro Señor. Por eso podemos decir que hemos sido libertados del pecado para ser siervos de la justicia, como nos recuerda el apóstol Pablo. Finalmente, vamos a leer los últimos versículos que hacen parte de este capítulo. El versículo 19 y siguientes. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora para practicar la santidad. Presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que tienen en la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y qué hermosa manera del apóstol concluir esta sección que hoy estamos enseñando. Y que la palabra de Dios sin duda también produce en nosotros un gozo cada vez que leemos y estudiamos estos textos tan preciosos de la santa palabra de Dios. Con el mismo afán y celo que los romanos acostumbraban a entregar sus cuerpos a la impureza del pecado antes de su conversión a la vida cristiana, ahora Pablo los invita que de esa misma manera se empeñen en buscar la justicia, en buscar una vida agradable para Dios. Los romanos no escogieron por sí mismos ese nuevo Señor al cual iban a servir, sino más bien que fue el Señor el que vino a ellos en el Evangelio para que ellos pudieran por medio de la fe recibir este maravilloso regalo y ser libertados de la esclavitud del pecado, y de esta manera pasar a ser instrumentos de la justicia y del amor de Dios. La muerte
como termina en el versículo 23, que es un versículo que creo que muchos de ustedes lo saben de memoria, nos enseña algo muy especial. La muerte es algo que todos los pecadores van a ganar por sí mismos, porque es la paga del pecado. Pero por otra parte nos habla de la dádiva de Dios, de la vida eterna. Es un regalo que solo Dios puede otorgar al pecador. Él no lo puede ganar ni lo puede merecer. Solo por el mérito de Cristo, quien vivió una vida perfecta, quien murió y resucitó para nuestra salvación, es que podemos nosotros recibir ese regalo de la salvación, esa dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, nuestra salvación. Así que hoy podemos concluir este capítulo sin duda con mucha alegría y con mucho gozo en nuestros corazones, ya que podemos decir que hemos sido liberados de ese antiguo yugo que nos tenía esclavizados en el pecado y por tanto en la muerte. Cristo, por medio de su evangelio, nos ha trasladado a su reino y ahora somos invitados que en respuesta a su amor y también nosotros con mucha alegría y mucha gratitud podamos vivir y desear cada día vivir de acuerdo a la santa voluntad de nuestro amado Padre. Démosle gracias al Señor por la palabra que nos ha permitido estudiar en esta noche. Bendito y amado Dios, queremos darte gracias porque nos permites hoy tener un estudio más de la carta a los romanos. Gracias queremos darte por hacernos libres de la esclavitud del pecado. No fuimos nosotros mismos los que decidimos tomar otro camino y buscar otro Señor, sino que tú en la gracia y el amor tuyo nos liberaste de esa esclavitud y nos hiciste tus hijos. Hoy podemos disfrutar de esa nueva vida y te queremos dar gracias, Señor, y pedirte que cada día podamos vivir una vida de gratitud, sirviéndote a ti, sirviendo a nuestros hermanos. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos y de las personas que escuchan este estudio, que siguen este video. Te pedimos tu santa bendición también para ellos, por los méritos de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos orando unos por otros. Por favor, estemos atentos a los estudios que vienen a continuación para que estemos edificando y de esta manera podamos mantener el compañerismo cristiano. Que el Señor les bendiga grandemente en Cristo Jesús.